Gloria a Dios. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos aquí con ustedes y es enorme privilegio para mí, qué alegría compartir la palabra del Señor. Bien, para aprovechar el tiempo, vamos a entrar a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a estar considerando esta parábola de las 10 vírgenes, la parábola que es, por supuesto, para los últimos días. Note usted cómo dice esta parábola en el capítulo 25 de Mateo. El Señor dice, entonces el reino de los cielos será. No dice es. En muchas parábolas dice es. Aquí dice será semejante a 10 vírgenes, ¿verdad? Que salieron a recibir al esposo. Bien, ah, toda palabra que el Señor usó lo hizo con mucho cuidado, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo. Ah, entonces él dice será, no dice es, sino que será, porque realmente él acababa el Señor de predicar el mensaje en el capítulo y digamos el sermón más escatológico, más profético de los últimos días, que es el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor continúa con esta parábola. Note eso usted. O sea, que realmente esta parábola es para los últimos días, es para el rapto de la iglesia. Entonces, por eso él empleó esta palabra será, como semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sabemos que era un costumbre judío, que así se casaban 10 vírgenes y salían en la noche y era una sorpresa cuando con quien se iban a casar llegaba, tenían que ir preparadas con sus lámparas y con una vasija de aceite. Pero aquí en esta ocasión el Señor nos dice que 5 eran imprudentes, necias, cabeza hueca, dice el griego, y solamente tomaron las lámparas. Todas tomaron las lámparas. Note usted que esta parábola, wow, tiene un contenido tremendo. Según el Salmo 119, verso 105, dice que la lámpara tipifica a la palabra de Dios. Entonces, y en toda la Biblia encontramos que el aceite tipifica al Espíritu Santo. Entonces, hay algo tremendo en esta parábola que aprender y que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Es una insensatez ir a un viaje eh, donde hay oscuridad y que usted no vaya preparado. Si lleva una lámpara, vamos a suponer que es lo que eh, hemos usado ya en los tiempos más actuales, baterías. ¿Cómo usted va a hacer un viaje con la pura lámpara? Que ya casi se van a morir las baterías, van a terminar. Entonces sería usted insensato ir en un viaje en una gran oscuridad. Se va a necesitar lámpara y batería. En aquel entonces era aceite. Entonces, y, y aún se usan todavía en algunas personas usan, conocido aquí americanos, usando eh, esas linternas, antorchas, como se le dice, y, y usan aceite para poder mantener esa antorcha prendida. Candil, le llamamos nosotros en nuestros países centroamericanos. Entonces, estas personas, estas vírgenes, todas tenían lámpara, todas, todas estaban familiarizadas con la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. A todos los cristianos, el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, versículo 2, dice que nos cela como vírgenes para Cristo. Aquí no está hablando, querido hermano, querido amigo, no está hablando de diversas religiones equivocadas, no, aquí está hablando
de lo que sucede dentro del pueblo de Dios. No está hablando que la religión es equivocada, no, aquí está hablando lo que sucede en el pueblo de Dios. 5 prudentes, 5 insensatas. Todas estaban familiarizadas con la lámpara, todas tomaron lámpara, dice. O sea que todas llegaron a entender, a tener cierto conocimiento bíblico. Pero eso no basta, no basta. 5 eran prudentes. ¿Sabe usted por qué eran prudentes? Porque no tomaron solamente la lámpara, tomaron también el aceite. Para ir, o sea, iban bien prevenidas. Y las otras le llaman insensatas, necias, tercas, porque no llevaban aceite extra. Eso es lo que sucede literalmente, materialmente a uno. Entonces, pero aquí está hablando esta parábola, tenemos que traducirlo a lo espiritual. Espiritualmente nosotros tenemos que tomar la lámpara, que es la palabra de Dios, no descuidarla, pero también tomar el Espíritu Santo, que es el aceite, buscar al Espíritu Santo. No constritar al Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 20. Entonces, he pensado yo muchas veces, ¿qué significa eso de tomar el aceite? El Señor me hizo entender. Cuando usted solamente lee y lee y lee y usted pasa tomando seminarios y preparándose, cosa que yo lo he hecho y lo hago, eh, es muy importante uno prepararse, como dice el predicador, como dice que el capítulo 12, versículo 9 del libro de Eclesiastés. Uno tiene que realmente prepararse y no descuidarse con la lectura de la Biblia, diccionarios, comentarios. Todo eso es muy importante. Pero sería solamente tomar la lámpara, pasarnos solamente metiéndonos tanta Biblia y conocimiento, eh, tener una buena hermenéutica, cosa que sí es muy importante, una buena interpretación bíblica, pero no buscar al Espíritu Santo, no orar. Eso implica no tomar el aceite. Eso implica solamente tomar la lámpara. Hay cristianos que se pasan preparando y preparando teológicamente, y es bueno eso, pero no es suficiente. No es suficiente. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor de esa manera, la Biblia nos manda a orar. La Biblia nos manda a consagrarnos, a luchar contra el pecado. La Biblia nos manda a congregarnos. La Biblia nos manda a tener misericordia, a perdonar. La Biblia nos manda a honrar a Dios con nuestros bienes. La Biblia nos manda a bastantes cosas que hay que hacer. Y si nosotros no lo hacemos y solamente nos llenamos del conocimiento y conocimiento y conocimiento, ¿sabes que este conocimiento del que yo estoy hablando sale de la boca del Altísimo? Como dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Pero la última palabra que usa Salomón ahí en Proverbios 2, 6 es la sabiduría. ¿Sabe que la sabiduría es producto, es fruto de la inteligencia y del conocimiento que menciona Salomón en Proverbios 2, versículos? Sabiduría. Una persona que es sabia, que tiene sabiduría, es prudente. Y de esto está hablando esta parábola. No basta con llenarnos, porque el conocimiento sale de la boca de Jehová, Proverbios 2:6, pero no basta, sino que hay que aplicarla y entonces no tendremos solamente conocimiento, sino que tendremos sabiduría. Y cuando usted se hace sabio de parte de Dios, tiene sabiduría, usted es una persona prudente, usted es una virgen prudente. Es la palabra, ¿verdad? Entonces, no basta con decir yo ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ni aún estudiar en institutos, sacar seminarios, cosa que es muy bueno eso, es muy bueno. Si usted tiene tiempo, puede, hágalo, hágalo. Ahí está el ministerio del magisterio, según Efesios 4, verso 11. Claro que sí.
Pero no basta, sino que la palabra del Señor hay que aplicarla. Entonces, cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor y entonces estamos adquiriendo aceite al Espíritu Santo. Nuestra vida de rebeldía y desobediencia a lo que hacemos, según Efesios, capítulo 4, verso 30, es apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí es donde nos metemos en el problema, nos quedamos con el conocimiento, pero el Espíritu Santo se ausenta de nosotros. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo se constrita, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. En el capítulo 51 va a encontrar usted de los Salmos, verso 11 en adelante, David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, no lo quites. Con todo y ser rey, que tenía un palacio y tenía tantas cosas, no, no me vayas a quitar tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabe que el Espíritu de Dios peleó contra Israel, según 53 del versículo 10 del libro de Isaías? Isaías 53, 63, versículo 10. Peleó en lugar de consolarlos, en lugar de llenarlos, en lugar de fortalecerlos. Dice que peleó contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían cierto conocimiento, pero el Espíritu Santo fue constritado por ellos. No obedecieron. No obedecieron. Entonces, de eso se trata esta parábola. Tomar las lámparas, el conocimiento de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, pero no obedecerlo, no aplicarlo. La palabra de Dios es para estudiarla, pero también para aplicarla a nuestra vida. Aplicarla a nuestra vida. Si no estamos metidos en problemas con Dios. Entonces estas vírgenes, ellos salieron a recibir a su esposo, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Eso es lo que pasa en el pueblo de Dios. Querido hermano, querida hermana, no se asuste, no se preocupe usted que mira en las iglesias cristianas, mira a personas requete insensatas. Eso está en la Biblia, eso está en esta parábola. Pero sin embargo, también tenga cuidado porque también no piense usted que todo el mundo es así. Hay cristianos prudentes, hay cristianas y cristianos que temen a Dios, que obedecen a Dios, que agradan a Dios. Fíjese en esa gente también. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es el blanco. De ahí todo el mundo, si no es una cosa, es otra. Pero hay personas que realmente se les nota de lejos que son súper insensatos, insensatas. Está aquí. Vírgenes insensatas, cristianos insensatos. Por eso yo comencé diciéndole en esta enseñanza que no se trata de, no está hablando de otra religión, está hablando de lo que sucede dentro del pueblo de Dios. De eso está hablando esta parábola. De cristianos. Porque a los cristianos el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, les llamó vírgenes para Cristo. 2 Corintios 11, versículo 2. Entonces, dice el versículo 5 algo profético. Vamos a entrar a la parte muy profética también de esta parábola. En el versículo 5 dice, y tardándose el esposo es Jesucristo. Apocalipsis 22, verso 17. Bien, tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon, comenzaron a entrar en un sueño y se durmieron. Verso 5. Si usted mira la parte profética de ese versículo, ¿qué está sucediendo hoy en día? Hace algún tiempo la iglesia del Señor a nivel mundial ha entrado en un sueño espiritual y tenemos que admitirlo. Tenemos que admitirlo. Hace muchos años, porque gracias a Dios yo tengo bastantes años en el Evangelio y yo me acuerdo cuando yo comencé en el Evangelio. Había un avivamiento espiritual, un derramamiento del poder de Dios. Y ahora, lastimosamente, se reúnen miles de personas a ver un show cristiano, a ver gente que solamente te hacen reír
o a contarte un cuento, a lucir, a hablar de prosperidad, hablar de esto, hablar de vanidad, hablar de que... Pero el Espíritu Santo no se derrama. Y a mí muchas veces ahí entra esa cantidad de gente, entra en un emocionalismo y empieza a gritar, pero a bailar también y esto y lo otro. Pero lastimosamente se está cumpliendo este versículo. Todas, hasta las prudentes, entraron en un sueño. La iglesia estamos pasando por esta situación. Pero hay una promesa grande. Y esa promesa está en el versículo 6. Y nosotros debemos, yo le estoy clamando al Señor. Y yo siento en mi corazón cuando estoy orando y le digo, Señor, yo quiero que vuelva esto. Que vuelvas a levantar siervos, tremendos siervos que yo conocí. Ya muchos de ellos están en el cielo, otros ya están viejitos. Y yo digo, Señor, ¿dónde están esos siervos? Va a volver el Señor. El versículo 6. Ese avivamiento, yo tengo fe, porque el versículo 5 se está cumpliendo. Se está cumpliendo el versículo 5. Este sueño espiritual está tremendo. Pero gracias a Dios que hay siervos de Dios hoy en día que están ahí luchando porque esto vuelva. Sea bendito el Señor para siempre. Entonces el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó el clamor. Oiga, he aquí viene el esposo salida a recibirle. A medianoche se oyó el clamor. Sabe que la primera parte de este versículo 6 no es el rapto, es un aviso que ya viene el esposo. Aquí es donde yo he interpretado este versículo 6, que va a venir un avivamiento. El Señor no se va a llevar a una iglesia dormida como la iglesia de la Odisea, dormida, muerta. El Señor va a despertar a su pueblo. He aquí viene el esposo. A medianoche, el significado profético de a medianoche significa cuando se llegue la hora cero, la hora, las 12 de la noche, la parte donde el Señor tiene que venir. No es que el Señor literalmente va a venir a las 12 de la noche, no. Es una parte profética. Es una parte profética. Que cuando se llega la medianoche, el Señor despierta a su pueblo y se lo va a llevar. Entonces, antes de llevarse el Señor a su iglesia, tiene que venir ese avivamiento, el Señor despertando a su pueblo. Y parece ser que lo que el Señor va a hacer es que va a permitir lo que ya comenzó a suceder. Tal vez así buscamos al Señor con lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Dios va a permitir cosas para que nosotros, su pueblo, despertemos de este sueño espiritual. De este sueño. Estoy sintiendo que el Señor quiere hacer cosas grandes dentro. Entonces, para el Señor llevarse a su iglesia, la va a despertar y a la medianoche yo el clamor. Y aquí viene el esposo. Viene un avivamiento y entonces el Señor se va a llevar a su iglesia que tiene aceite. Note usted que la otra parte de las vírgenes insensatas dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se levantaron. Las prudentes y no las prudentes. Pero aquí viene una diferencia grande. Note ustedes que todos parecemos cristianos, todos parecemos que estamos preparados, pero la verdad es que no es así. Porque mira el versículo 8, dice, y las insensatas, ahí comenzaron ellas a entrar en una preocupación, en un pánico.
dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Este es un término espiritual. Ellas dicen, danos, porque necesitamos estar preparadas para irnos, pero las prudentes respondieron, no, para que no nos falten a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que los venden, vayan a comprar. Hay un precio que pagar, hermano. Esta expresión, la gente cristiana hoy en día, predicadores, deberían de entenderlo. La gente que están enseñando que ya Cristo lo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada, eso está equivocado. El Señor nos llama a nosotros a buscar su presencia, a pagar un precio. Paga un precio. Y no estoy hablando monetariamente, estoy hablando espiritualmente. El Señor nos llama a veces a un sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1. Ese va a ser el próximo mensaje de la próxima semana, próximo fin de semana, con el favor de Dios. Allí dice que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio. Nuestro cuerpo en sacrificio y santo, puro. Que es vuestro culto que se hace con razonamiento racional. Entonces, pero la gente dice, no, nosotros no tenemos que hacer nada ya. Entonces, mucha gente, a través de estas enseñanzas, que ya no hay que hacer nada, que ya Cristo lo hizo todo, y se acuestan a dormir espiritualmente. Pero mire cómo les fue a estas vírgenes insensatas, les fue mal, por creerse esos mensajes. No, el pueblo de Dios tiene que pagar el precio también, estar esforzándonos, como dice Mateo capítulo 7, verso 13 en adelante, que hay que entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino y muchos van por él y lleva a la perdición. El pastor que te está enseñando a ti que tú puedes vivir como tú quieras vivir, que tú ya eres predestinado, ten cuidado, mi hermana, mi hermano, ten cuidado, te están engañando. La palabra del Señor nos manda a esforzarnos, nos manda a buscar al Señor. Esforzados por entrar. Es de esforzarnos. Yo no estoy enseñando mal, ni estoy equivocado pensando que nosotros tenemos que pagar el precio para comprar nuestra salvación. Estoy hablando que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. No se equivoque. Mire lo que dice. Y yo sé que aquí ha habido una mala interpretación en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. En el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero lea el versículo 10, que es lo que dice. Que dice que hemos sido redimidos para que tengamos buenas obras. O sea que el Señor está viendo que nuestras obras sean diferentes a las obras del mundo, a las obras de las religiones muertas. Y nosotros obremos en justicia, seamos diferentes, nuestras actitudes, nuestras obras ya sean diferentes. Claro que la salvación no se compra con las obras, pero se mantiene con las obras, según Santiago capítulo 2, versos 16 al 25. Dice que la fe sin obra, así como el cuerpo sin el espíritu es muerto, la fe sin obra es muerta. La salvación no se compra con obras, se compra con el sacrificio de Cristo, aceptando a Cristo. Pero después el Señor dice, allí en el libro de Mateo, en el verso 48, creo que es el capítulo 5, verso 48, el Señor dijo, si vuestras, o capítulo 6 o capítulo 5, pero está en el verso 48, dice, sí, si vuestras obras no fueran mejor que la de los fariseos y saduceos, dice, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Mire, tremendo versículo que el Señor me da en este momento. Mire, si vuestras obras no fueran mayor que la de los fariseos y saduceos, no podéis entrar en el reino de los cielos. O sea, pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces,
Sí, lo que yo estaba diciendo está en el capítulo 5, sí, versículo 20. Que nuestras obras no son, Mateo 5:20, que si nuestras obras no son mejor que la de los fariseos y saduceos, dicen, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, aquí está hablando de que las vírgenes tenían que pagar un precio, y a los que los venden, dice, como nosotros compramos el aceite, orando al Señor, obedeciendo al Señor, asistiendo a la iglesia, orando, meditando en su palabra, apartándonos del mal lo mejor que podamos. ¿Se da cuenta? Y a los que los venden, dice. Cuando vinieron, la puerta se había cerrado. La puerta se había cerrado. Ya era muy tarde. Dese cuenta usted, no nos repetimos, no nos cansamos de repetir estas cosas. Pero en Mateo capítulo 24, verso 41 en adelante, se va a quedar cantidad de cristianos a la gran tribulación. No se va a ir en el rapto. Lucas 21, versículo 36, dice que velemos, dice Lucas, para que seamos dignos de escapar de la gran tribulación que viene a la tierra. Imagínense. Que velemos y oremos para que seamos dignos de escapar. Entonces las vírgenes insensatas se quedan a la gran tribulación. Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 20, verso 4, Apocalipsis 15:2. Es cantidad de gente que se queda a la gran tribulación. Así que adelante en Cristo Jesús, estemos velando, orando que Cristo pronto viene. Que el Señor les continúe bendiciendo.